Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Yo acepté a Cristo cuando tenía nomás 16 años, pero me retiré de los caminos de Dios. Y ahora he regresado otra vez, pero el Evangelio siento como que antes era más, no sé, más santo. Algo que me llama la atención, no quiero contender ni discutir, nomás estoy confundido. En la mayoría de iglesias ahora las mujeres usan pantalón. Y antes, cuando yo nací en el Evangelio, nos enseñaron el versículo de la Biblia que dice que no usará la mujer hábito de hombre ni el hombre hábito de mujer, porque eso es abominación ante los ojos de Dios. Estoy un poco confundido, no sé cuál sea la interpretación correcta, porque pienso que no está bien, pero la mayoría de iglesias aquí, yo veo eso, entonces estoy, como le repito, un poco confundido, hermano. No más esa era mi pregunta. Quiero, por favor, que usted me dé una explicación más. Veo que es un hombre de Dios con sabiduría, una interpretación más acertada de la palabra de Dios. Gracias, hermano Edgar, por esta inquietud, y está en el corazón de mucha gente. Verdaderamente, la palabra de Dios, como acabamos de ver en la pregunta anterior, Dios nos llamó a ser un pueblo santo, un pueblo que no se contaminara con las costumbres y prácticas del mundo. El mundo hoy en día está lleno de inmoralidad, y lo que Dios estableció en su palabra desde el comienzo, Él dice que Él creó al hombre y a la mujer. Él quería que se mantuvieran los sexos separados porque Él los hizo varón y mujer. Hoy en día estamos viendo una gran confusión, no solo en las iglesias, en el mundo entero hay una confusión de los sexos. Las mujeres, como que fueran hombres, actúan como hombres, toman los roles del hombre, se visten como hombres, se cortan el pelo como hombre, actúan como hombre. Y muchos hombres quieren imitar a las mujeres y estamos viendo una confusión terrible. Eso era exactamente lo que Dios quería evitar cuando Él dijo que la mujer no deberá vestirse con hábito de hombre, ni el hombre con hábito de mujer. Ese principio sigue en pie para con Dios. No solamente en la vestimenta, y usted acaba de mencionar un texto que está en el libro de Levítico, pero también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo explica que no solo en la vestimenta, sino también aún en la manera como se usa el cabello. Fíjense qué interesante, y esto yo sé que no me va a ser muy popular leer este pasaje porque la gente ya no le hace caso a nada de esto, como dice nuestro hermano Edgar. Realmente hoy en día las iglesias casi no hay diferencia, se visten como el mundo, van a los mismos lugares que va el mundo, las mismas diversiones, ven las mismas películas, comen lo mismo, hablan iguales, casi no hay diferencia, solo pues que llevan una Biblia y se van a la iglesia el fin de semana y dicen que le están sirviendo a Dios, pero el resto de la semana viven como mundanos. Y Dios nos llama a ser un pueblo santo. El apóstol Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a las costumbres que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ese fue el versículo 15. Así que sí, mi hermano, verdaderamente lo que estamos viendo hoy en el mundo es muy triste, y más aún en la iglesia.
Dios nos llamó a ser un pueblo diferente, a no contaminarnos, a ser santos. Santo quiere decir apartado de las costumbres y prácticas que antes teníamos en nuestra ignorancia. Y con respecto a la vestimenta, la palabra de Dios es muy clara al respecto. En la epístola primera del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, dice en el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Esto fue primera de Timoteo, capítulo 2, y versículo 9 y 10. Así que la palabra de Dios manda que nuestras mujeres que son cristianas, que invocan el nombre de Cristo, se atavíen, se vistan en forma decorosa, con pudor y modestia. 3 principios que especifica la palabra de Dios sobre la vestimenta. El primero es el decoro. El decoro nos enseña a vestirnos de acuerdo a la ocasión y al lugar donde estamos. Es decoroso vestirse para la casa de Dios de una manera. Quizás cuando vas a tu trabajo puedes ir vestido de otra manera. Tienes que llevar tus pantalones de mezclilla. En el caso de las damas, pues, que hacen trabajos físicos o usan un uniforme o lo que sea. Pero en la casa de Dios, el decoro nos enseña a vestirnos lo mejor para la casa de Dios. Y la mejor manera, una mujer bien vestida hasta el día de hoy sigue siendo con su falda y no corta, porque ese es el segundo principio que da la palabra de Dios. Pudor. Pudor quiere decir cubriendo las partes que hay que cubrir, no siendo provocativos en su vestimenta. La mujer no debe provocar al hombre con vestiduras ajustadas al cuerpo. Los pantalones no son apropiados para las hijas de Dios que siguen la piedad, porque pues atraen las miradas y sobre todo las modas que usan estos pantalones ajustados al cuerpo no dejan nada para la imaginación. Es triste ver cómo mujeres que dicen amar a Dios siguen las costumbres del mundo. Esta moda del unisex fue hecha por el mundo de las modas para hacer que se borre la distinción entre el hombre y entre la mujer como Dios lo mandó en su palabra. Por eso la mujer debe vestirse decorosamente. Eso incluye, como nos decía el hermano, que antes él veía cómo eran las iglesias. Y si las iglesias eran así, porque ahora cambiaron, si Dios no cambia y los principios de su palabra son los mismos. El hombre es el que cambia. Pero antes para ir a la iglesia no se iba con escotes, no se iba con sin mangas cubriendo los brazos para las mujeres, no con la espalda con un escote que se le vea toda la espalda, no con vestimenta corta. Y hoy en día usted lo ve y es ridículo. Van las hermanas a la iglesia y se sientan y luego andan estirándose el vestido porque no les alcanza al sentarse, se les ve todo. Esa no es manera de vestirse. Y es cierto, hermano, tristemente las iglesias han caído en esto, pero nosotros tenemos que levantar en alto el estandarte del Señor. Si tú vas a una iglesia donde no se le enseña a los hijos de Dios a ser obedientes, ser puros y ser santos, necesitas buscar un lugar donde estos principios se mantengan en alto. El tercer principio, el primero es el decoro, apropiadamente para la ocasión. No vas a ir, y no hablemos solo de las mujeres, también de los hombres, con un t-shirt a la iglesia, con una playera. La manera correcta, si fuéramos a la casa de un funcionario, del presidente que nos invitara, o de algún lugar importante, o a una cena de gala, o a un concierto especial,
no iríamos vestidos así como vulgarmente, nos pondríamos lo mejor y cuánto más para ir a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto va para hombres y para mujeres por igual. El principio del decoro, el principio del pudor. El pudor nos enseña a cubrir las partes que hay que cubrir. En la mujer, el escote, el largo del vestido. Y algunas usan vestidos largos, pero lo tienen rajado hasta aquí, todo el costado, y se le ve cuando suben las escaleras hasta el color del pantis que traen. Perdonen que hable tan claramente, hermanos, pero esa es la pura verdad. Esto es indecencia. Esto atenta contra la palabra de Dios y el pudor que Dios le manda a sus hijas que usen al vestirse. Y también dice con modestia. El principio de la modestia dice que no tiene que ser un vestido ostentoso, caro, sino un vestido modesto. Modesto no quiere decir de mala calidad. Puede ser un vestido de calidad, pero modesto. Un vestido que muestre que son hijas, que somos hijos e hijas del Todopoderoso. Y dice, no con peinado ostentoso, ni perlas, ni oro. Y hoy en día, como decía nuestro hermano Edgar, pues vamos a las iglesias y parecen desfile de moda y las mujeres usando colgantes. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera querido que nos pusiéramos colgantes de las orejas, arete, no nos hubiera hecho con los agujeritos? Por algo hay que agujerearse las orejas porque no vienen así de fábrica, ¿verdad? Entonces, Dios nos prohíbe en su palabra el uso de joyas, de oro, de perlas, de vestidos costosos. Esto es parte de la enseñanza del Señor. Y decía, no solamente con respecto a la vestimenta. El Señor quiere que haya diferencia entre los sexos para que no haya esta confusión que hay hoy en día del unisex, de que las mujeres se miran como hombres y uno ve una mujer por la calle y si la ve de atrás no sabe si es hombre, si es mujer, por la manera del corte de su pelo, llevan pantalones, etcétera, etcétera. Dios no lo diseñó de esa manera. Dice la Biblia al comienzo que Dios los hizo varón y hembra los creó. Varón y mujer para que hubiese una distinción entre los sexos. Les decía que aún con respecto al pelo, cómo debe ser llevado, la Biblia da instrucciones con respecto a esto. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, versículo 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Así que bien clara la palabra de Dios nos dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo como si fuera mujer, y a la mujer cortarse el pelo a la manera de hombre es en contra de la naturaleza y es algo deshonroso porque Dios le dio a la mujer el cabello largo en lugar del velo. Mucho más podríamos decir, pero mi hermano Edgar, es muy triste ver cómo el mundo se ha metido en la iglesia. Es muy triste ver cómo los principios están siendo arrastrados por el suelo y ya no hay santidad, ya no hay pudor, ya no hay modestia en la casa de Dios. Todo esto es señales de los tiempos. Cristo dijo que así va a ser. El apóstol Pablo dijo que en los postreros días esto es lo que se iba a ver aún dentro de la iglesia. Y Cristo preguntó, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Porque hay tanta desobediencia y rebeldía aún entre aquellos que decimos llamarnos hijos de Dios. Mi hermano, usted tiene toda la razón. Gracias por traer esto. No son muchos los que se atreven a hablar de estos temas porque hoy en día está familiarizado que estas cosas mejor ni se tocan en las iglesias. Y dicen, no, eso ya no se aplica, ahora somos libres de hacer lo que querramos. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, no ha cambiado. Sigue leyendo lo mismo que cuando usted era joven y estaban los caminos del Señor. Y por cierto, hermano,
Qué bueno que ha regresado a los caminos del Señor. Defienda la verdad que una vez conoció. Defienda la verdad que una vez fue dada a los santos. Levántese con valor para hablar lo que dice la palabra de Dios. No tenga miedo, hermano. Y si mal lo tratan, cuenta tendrán que darle al Señor, pero no podemos quedarnos callados al ver la inmoralidad, al ver el pecado, al ver la mundanalidad que se está metiendo en nuestras iglesias. Y si usted ve que allí no puede criar a sus hijos, a sus hijas, en un lugar santo, busque un lugar donde se obedezca la palabra de Dios, donde se someta a lo que Dios dice en su palabra y se sentirá más feliz de adorar con aquellos que son hijos obedientes del Señor. Espero que esto haya ayudado a que repasemos un poquito estas verdades tan solemnes de la palabra de Dios.